Perfecto. Bueno, aquí tenemos ya el tensor de inercias. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el tensor de inercias de un elemento barra, de un pequeño elemento barra, ¿ok? Ok, de esta barra, que tiene longitud L. Obviamente vamos a calcular el tensor de inercias respecto de tres ejes que están en su centro de masas, ¿sí? Leamos el problema. Dice, considere que el origen del sistema de coordenadas está en el centro de masas de una barra delgada, con el eje X dirigido a lo largo de la barra como se muestra en la figura. La barra tiene longitud L, área A en su sección transversal y masa M. Se supone que A es uniforme a lo largo de la barra y el material es homogéneo. Determina el tensor de inercias de la barra delgada respecto al sistema coordenado X, Y, Z, ¿no? Que se muestra en la figura. Bien, aquí yo lo hice a mano. Bien, aquí está, ¿no? Para empezar, algo que tenemos que dejar bien en claro es que si bien estamos diciendo que tiene un área, si tomamos un pequeño elemento diferencial, digamos en este punto, su coordenada va a ser cero, ¿ya? Porque es un alambre delgado, ¿ok? La coordenada está en el centro de masa de una barra, perdón, es una barra completamente delgada. Es decir, digamos que este es el eje Z, ¿no ve? En este caso este sería el eje Y y este sería el eje X. La coordenada de este punto sería cero. ¿Por qué? Repito, porque es delgado, es decir, es diferencial. ¿Ya? Porque si no, simplemente estaríamos calculando el momento de inercia, estaríamos calculando, obviamente, el momento de inercia de un cilindro, porque fácilmente este cilindro no es lo mismo, este cilindro, que una barra delgada, ¿sí? Al decir varilla delgada, estamos diciendo que no vamos a considerar el, el área, ¿ok? Sé que esto es un tanto sé que esto es un tanto erróneo, pero fíjense que aquí sería como que ya considerar el cilindro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es asumir que la coordenada de una partícula que se encuentra en el área va a ser cero, ¿ya? Obviamente va a tener área, pero eso simplemente lo vamos a calcular vamos a asumir el área solo con fines didácticos, ¿ok? Bien, bien, aquí ya tenemos, ¿no? Notemos que la barrita, la coordenada de la barra, está en... bueno, primero, dice, recordemos que si un cuerpo sólido homogéneo lineal o superficial plano posee un eje de simetría, el producto de inercia respecto de un plano que contenga el cuerpo y a este eje necesariamente debe ser nulo. Eso es lo que habíamos quedado en el video, en la primera parte de este video, ¿no? Notemos que tanto el eje Y como el eje Z son ejes de simetría, ¿ok? Por lo tanto, el producto de inercia de Yx respecto de los ejes Y, X es cero. ¿Por qué? Porque Y es eje de simetría. El producto de inercia respecto del eje Zx es cero. ¿Por qué? Porque Z es eje de simetría. O sea, basta que uno sea eje de simetría, entonces el producto de inercia es cero. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? El producto de inercia de XY es igual al producto de inercia de XZ y es igual al producto de inercia de YZ, que va a ser igual a cero. Obviamente eso también es para sus recíprocos, ¿no? YX, ZX y ZY. Y ZY, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los productos de inercia son iguales. Son iguales, ¿no? Esto también por la propiedad del tensor de inercias, ¿no? Que la triangular superior es igual a la triangular inferior, ya que los productos de inercias son iguales, tanto de los ejes y x y de x y. Perfecto, entonces estos son iguales. Ahora, notemos que esta coordenada, fíjense, la coordenada, digamos, si trazamos un punto, un elemento diferencial, que simplemente ya sería largo, ¿no? Diferencial de x. Entonces, la coordenada simplemente va a ser X en Y, 0 en J y 0 en K, ¿ok? Porque no hay coordenada, ¿sí? Si es que considerásemos aquí XZ, sería ya calcular el momento de inercia de un cilindro. Estamos calculando el momento de inercia de un alambre delgado. Ok, entonces integramos. Recordemos que el momento de inercia respecto del eje X es la integral de y al cuadrado más z al cuadrado por el diferencial de masa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, como su coordenada es 0, estos dos valen 0. Por lo tanto, el momento de inercia respecto del eje X es 0. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora vayamos al momento de inercia respecto del eje Y. El momento de inercia respecto del eje Y. Bueno, podemos aplicar la regla mnemotécnica. Si estamos en Y, simplemente aquí copiamos el cuadrado de los que faltan, ¿no? X al cuadrado y Z al cuadrado, por el diferencial de masa. Notemos que Z es 0.
Entonces aquí tenemos que va a ser la integral de x al cuadrado por el diferencial de masa. Bien, vayamos con el eje z. El momento de inercia respecto del eje z. La integral z, en este caso nos faltaría x y y, ¿no? Es la suma de esos cuadrados. X al cuadrado más y al cuadrado, donde y es 0. Entonces aquí tenemos la integral de x al cuadrado por el diferencial de masa. Perfecto. Y notemos que de esto podemos concluir que la inercia respecto del eje y es igual a la inercia respecto del eje z. ¿Sí? Entonces, la inercia respecto del eje y es igual a la integral de x al cuadrado por el diferencial de masa, ¿no? Donde el diferencial de masa es ρ por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen, em, bueno, con fines didácticos vamos a asumir que tiene un área. Simplemente sería A por el diferencial de x, es decir, el área por la longitud, ¿no? O sea, esto solamente es con fines didácticos, aunque realmente lo correcto hubiera sido asumir que es un elemento lineal, ¿no? Simplemente podemos también tomar en cuenta densidad lineal, porque aquí hemos tomado densidad volumétrica, ¿no? Bastaba con tomar densidad lineal y ya estaba. Nos olvidábamos del área. Bien, de todas maneras van a ver que sale lo mismo. Entonces aquí tenemos ρ y notamos que la integral es desde menos L medios hasta L medios, ¿verdad? Integramos desde menos L medios hasta L medios. Integramos, aplicamos álgebra y tenemos que la inercia respecto al eje Y, que va a ser igual a la inercia respecto del eje Z, es ρ por el área por la longitud al cuadrado. Ahora tenemos que hallar la masa. Bien, la masa. La masa es igual a la integral del diferencial de masa, ¿no? Donde el diferencial de masa va a ser la densidad por el diferencial de volumen, que se va a ser el área por el diferencial de x. Integramos, integramos. Esto lo evaluamos desde menos L medios hasta L medios. Lo integramos, tengo que ρ por A, simplemente resuelvo y tengo que la masa es ρ por A por L. Podemos reemplazar en esta ecuación que hemos obtenido anteriormente. Entonces la inercia simplemente va a ser m sobre L al cuadrado, ¿sí? Bien, hemos demostrado que la inercia respecto del eje X es cero, ¿sí? Los productos de inercia también son ceros. ¿Por qué? En este caso, porque Y es eje de simetría, en este caso. Ahora, como el tensor de inercias es simétrico, es decir, la triangular superior es igual a la triangular inferior, eso va a ser igual a cero también. Y aquí, el producto de inercia respecto del eje XZ, Z es eje de simetría, ¿verdad? Por lo tanto es cero. Listo. Entonces, ese sería nuestro tensor de inercias. Y solo tendríamos esos dos valores. Ese sería el tensor de inercias para nuestra barrita. Bien, ya habiendo calculado el tensor de inercias, podemos proceder a resolver este problema, ¿sí? Ya, entonces, bien, dice, el aguilón AB de la grúa mostrada tiene una masa de 4.800 kilogramos. El aguilón BC tiene una masa de 1.600 kilogramos, 1.600 kilogramos, ¿no? Y es perpendicular a AB, o sea, forman 90 grados. Modelando cada uno de ellos como una barra delgada, podemos modelarlo como una barra. Entonces sería esto, o sea, sería esta barrita, ¿no? Modelando cada uno de ellos como una barra delgada y tratándolos como un solo objeto, determine los momentos y productos de inercia del objeto en términos del sistema coordenado que se muestra en la figura. ¿Cuáles son los momentos de inercia principales? Bien. Ok, entonces cada elemento, vamos a tratar cada elemento como separado. Vayamos con el elemento AB. Hemos calculado el tensor de inercias respecto de un eje que pasa por su centro de masas. Fíjense que el eje Y está desplazado en el eje, está desplazado una distancia x igual a 9, ¿no? O sea, esto va a ser igual a x. O sea, esto sería el desplazamiento en el eje x, ¿no? El 9. 9, ¿por qué? Porque la barra mide 180, digo 18 metros. 9, que va a ser igual al desplazamiento en el eje x. ¿Ok? Solo hay desplazamiento. En el eje Y no hay desplazamiento. En el eje Z tampoco hay desplazamiento. Ya, bien. Habíamos demostrado esta ecuación de aquí, el tensor de inercias, ¿no? Podemos reemplazar la masa del elemento AB es 4.800, su longitud es 18 al cuadrado, ¿no? Y aquí tenemos el tensor de inercias respecto del centro de masas. Ahora, estas ecuaciones las he sacado del libro del ingeniero Molina, pero no están en el libro como tal. Repito, está en un documento que esta parte que yo les he pasado que se llama SOLID. Bien, podemos transformar, hay que transformar el tensor de inercias. Podemos utilizar el teorema de Steiner, ¿sí? Fíjense que eso es un teorema de Steiner, pero cuando ya estamos en más dimensiones, es aconsejable utilizar estas ecuaciones de aquí, para los momentos de inercia y para los productos de inercia. Bien, el desplazamiento en el eje Y, para empezar, ¿no? Esto es cero. El desplazamiento en el eje, esto de aquí es cero, ¿no? Estos dos son cero, porque no hay desplazamiento ni en el eje Y ni en el eje Z, ¿no? Bien. Simplemente, ¿qué dice el teorema de Steiner? Que si yo conozco la inercia respecto del centro de masas, puedo conocer
puedo conocer la inercia respecto de cualquier eje que es perpendicular, perdón, que es paralelo al otro eje. Miren, si yo conozco la inercia respecto del eje Y, que pasa por el centro de masas, puedo conocer la inercia respecto de un eje que sea paralelo a este eje. Entonces, y estas son las ecuaciones que, que me permiten calcular esa inercia, ¿sí? La deducción de estas ecuaciones también está en el libro e imagino que lo hicieron con el docente. Bien, vayamos con la inercia respecto del eje X. Habíamos demostrado que es cero, ¿no? Esto justamente por la coordenada. La masa es 4800. El desplazamiento en el eje, aquí está. El desplazamiento en el eje Y es cero. El desplazamiento en el eje Z es cero. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es cero? Fíjense que Z en este punto y en este punto siguen apuntando en la misma dirección. No, o sea, siguen saliendo de la pantalla. Por lo tanto, no hay desplazamiento en el eje Z. El único desplazamiento que hay es en el eje X, ¿verdad? Bien, entonces el producto de inercia, el momento de inercia respecto del eje X es cero. Respecto de nuestro nuevo eje X. El momento de inercia respecto del eje Y es el momento de inercia respecto al centro de masas, ya lo tenemos, más, más la masa por el desplazamiento en el eje X en el v al cuadrado, más el desplazamiento en el eje Z, que es cero, ¿no? Entonces eso nos da que es 518.400 kilogramos sobre metro cuadrado. La inercia tiene unidades de kilogramos por metro cuadrado, o sea, masa por longitud al cuadrado, masa por área. Bien, la inercia respecto del eje Z. La inercia respecto del eje Z, notemos que es igual, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Inercia respecto del eje Z. Notemos que esa inercia es igual, por lo tanto va a ser la misma respuesta, que va a ser 518.400. Los productos de inercia son cero. ¿Por qué? Miren, el producto de inercia es, este es el teorema de Steiner para productos de inercia. Notemos que si yo conozco los productos de inercia respecto de los del centro de masas, puedo conocer los productos de inercia respecto de otros ejes que sean paralelos, ¿verdad? Pero estos hemos demostrado que son cero, pero todos los productos de inercia. ¿Por qué? Porque uno es eje de simetría y eje de simetría. ¿Sí? Aquí hay un pequeño error de taipeo, ¿no? Esto está del libro. Entonces aquí simplemente sería X, Y. Sí, aquí eso es un error pequeño de taipeo. Bien, aquí tengo la masa. El desplazamiento en el eje X existe, ¿no ve? Pero esto es cero, el desplazamiento en el eje Y es cero. El desplazamiento en el eje X existe, el desplazamiento en el eje Z es cero. El desplazamiento en el eje Y es cero, el desplazamiento en el eje Z, cero. Por lo tanto, 0, 0, 0, 0 van a seguir siendo cero. Entonces, mi tensor de inercias respecto de este eje coordenado, X, en este caso X, las dos X coinciden, ¿no? X y Z, es este que obtenemos. Simplemente debemos reordenarlo en función a a lo que vemos aquí, ¿sí? Notemos otra manera de ver cómo va, sería, aquí se etiquetan tanto las columnas como las filas. Miren, X, Y, Z. Esas son las filas, perdón, estas son las columnas y estas son las filas, X, Y, Z. Primera fila, X, primera columna. ¿Ven? Primera fila, X, segunda columna, Y, primera fila, X, segunda columna. Y así es como también pueden acordarse del orden de los valores dentro de la matriz. Entonces, procedemos a ordenar y ya está. Y esto sería todo, muchachos. Eso sería el momento de inercia respecto de este eje para esta barra. Solo para el elemento, bueno, aquí solo para el elemento A, B. Pero también existe el elemento BC, ¿verdad? El elemento, la inercia total sería la suma de todas las inercias. Ojo, pero este cuerpo está desplazado. Sería, digamos, si yo quiero calcular la inercia respecto a este punto, la inercia total sería la suma de todas las inercias medidas respecto de este punto. Es decir, tengo que aplicar también Steiner. Bien, ahora vayamos para el elemento BC. ¿Qué está así? Notemos que su centro de masa tiene un desplazamiento en el eje X y un desplazamiento en el eje Y. ¿Sí? En este caso, este sería el tensor de inercias. ¿Por qué? El mo- mm, mm, ¿Por qué? La coordenada, digamos, de un punto cualquiera aquí, observen que va a ser Y en J, ¿verdad? Más 0 en I más 0 en K. Entonces, sería básicamente el mismo caso que hemos visto aquí. Aquí está. Pero en lugar del eje X, el producto de inercia en el eje Y va a ser 0, ¿sí? Entonces aquí está, este 0, ¿no? Y los dos estantes van a ser valores distintos de 0. Bien, ahora debemos realizar el mismo procedimiento.
pero aquí notemos que hay un desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Bien, veamos la gráfica. La longitud es 6. Como me dice que lo modele con un elemento barra, una barrita delgada, no un cilindro, entonces aquí tengo 6. No, no es 6, es 3, porque la longitud de la barra es 6. Por lo tanto, la distancia hacia el centro de masas va a ser, la longitud de la barra es 6 y la distancia hasta el centro de masas va a ser 3. Bien, muchachos, lo que, lo que debemos hacer es también aplicar las mismas ecuaciones. ¿Por qué? Porque simplemente está trasladado, ¿no? Simplemente hay que trasladarlo, el tensor de inercias de este punto a este punto de aquí. Nada más. ¿Ya? Bien, si realizan el mismo procedimiento, van a obtener el siguiente tensor. Esto por el factor tiempo. ¿Ok? Van a obtener el siguiente tensor. ¿Sí? Noten que aquí estos valores ya son diferentes. Y realmente me ha salido, realmente son negativos. ¿Ya? Pero al multiplicarlo por menos, que es la formulita, que aquí está, miren, es con signo negativo, ¿no? Y se va a volver positivo. Se van a volver positivos. Deben realizar la misma ecuación. Deben realizar lo mismo. En este caso, el producto de inercia respecto del eje, respecto de XY es cero. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento, perdón, es distinto de cero. Hay un desplazamiento tanto en X como en Y. Observen que el desplazamiento en el eje Y, observen que el desplazamiento en el eje Y es 3. Y el desplazamiento en el eje X, bueno, respecto de este punto, este sería el desplazamiento, ¿no? Aquí sería, si no me equivoco, 18. Entonces, así es como ustedes van a obtenerlo. ¿Ya? Pero fíjense que el desplazamiento en el eje Y es realmente, aquí está, ¿no? Aquí está, ¿dónde está esto? Esto es XY. La masa conocemos. El desplazamiento respecto del eje X es 18. 18 positivo, porque está en el lado positivo, ¿no? Es 18. El desplazamiento en el eje Y, fíjense que es menos 3, porque ya está apuntando al lado positivo, entonces aquí debe ser menos 3. Lo multiplican por la masa y es por eso que le sale un valor negativo, ¿ok? Entonces, eh, si vamos a la ecuación, bueno, a la fórmula del tensor, bueno, al tensor de inercias, aquí hay un signo negativo. Deben multiplicarlo por ese signo negativo. ¿Están de acuerdo? Bien, y van a obtener este valor. Deben realizar el mismo procedimiento. Bien, además, la inercia total del cuerpo sería la suma de todas las inercias. Ojo, obviamente esto debe estar medido respecto de un punto, ¿sí? No es la inercia respecto de cualquier punto. Tengo que trasladarlo a un punto, todo el tensor de inercias, y recién sumarlo. Y voy a obtener este valor. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿yo cómo obtengo eh, los, los tensores principales? Perdón, las inercias principales. ¿Cómo los obtengo? La solución es bastante sencilla y es un concepto del álgebra lineal. Lo único que debo hacer es, lo único que yo debo hacer, uno, es, puedo hacerlo utilizando el círculo de Moore, ¿ya? Bueno, si sumamos ambos tensores, vamos a obtener eso, ¿no? Puedo hacerlo utilizando el círculo de Moore, no hay ningún problema. Pero hay un método todavía más sencillo, que lo puedo meter simplemente en mi calculadora, que es diagonalizando la matriz, ¿ya? Bien, para diagonalizar la matriz, lo único que debo hacer es sacar el determinante de la matriz de identidad menos lambda, perdón, de la matriz del tensor de inercias menos lambda por la matriz de identidad, ¿no? Esto debe ser igual a 0. Y los valores de lambda van a ser los valores de la diagonal principal, porque aquí voy a obtener un polinomio característico, ¿no? Entonces, y esos valores, las soluciones del polinomio característico son las tensiones, son los momentos de inercia principales. Aquí lo resolví en mi calculadora, ¿no? Son los momentos de inercia principales. ¿Ok? Nada más. Ahora, cómo pueden hacerlo esto en la calculadora? Se hace de la siguiente manera. Ok, lo único que vamos a hacer es, primero, ay, no. Bueno, vamos a agregar una nueva página. Vamos a control, nueva página, agregar calculadora, ¿no? Para escribirlo, lo único que debemos hacer primero es escribir la matriz. Miren, la fórmula me dice que yo debo escribir la matriz identidad, perdón, el tensor de inercias, que sería 1920. Bueno, vamos aquí, escribimos, crear una matriz de 3 por 3, ¿no? Donde los valores son 1920
perdón, 1.036.800. Entonces vamos a la calculadora. 1920, 1.000.000, ¿cuánto era? 1.036.800. 36.800. 1.036.080. Bueno, 800. 36.800. 36.800. El valor que obtenemos aquí va a ser 105.600. 105.600. Ok. Ahora, el siguiente valor es 86.400. Entonces, 86.400. Aquí también tenemos 86.400. Aquí vamos 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, esto lo voy a dejar aquí como una matriz. Lo voy a guardar en la variable i. Lo único que hacemos es control, aquí, igual a, escribimos ans. Enter. Ahora, cada vez que yo presione la tecla i, se va a colocar la matriz. Lo he guardado en una variable. Bien, vayamos a la formulita. Simplemente, perdón, los tensores de inercia son las soluciones del polinomio característico, es decir, al diagonalizar la matriz, ¿no? Entonces, determinante de i, entonces simplemente escribo determinante, paréntesis, de i, ¿verdad? De la matriz i, más, en lugar de lambda simplemente voy a escribir x, ¿ok? Simplemente va a estar escrito x. Menos, ¿no? Perdón, aquí sería menos. Todo esto multiplicado por la matriz identidad. Entonces vamos aquí, control, perdón, x multiplicado por. Vamos aquí, vamos a una matriz, creamos una matriz 3 por 3. Entonces aquí simplemente sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Si calculamos el determinante me da esta ecuación. Lo único que tenemos que hacer es escribir solve, listo, ans, que va a ser esto igual a 0 porque es una ecuación. Todo esto debemos resolverlo para x. Y aquí está, estas son las soluciones. Bueno, nos ha salido con raíz, entonces simplemente hacemos control, enter y ok, el argumento es listo. Bueno, no. Entonces simplemente vamos a ir aquí, control y esto. Y ya está. Y estos son los valores, que son... vaya, creo que ha habido un error. A ver, vamos a revisar los cálculos. Si no me equivoco, creo que ha sido un error de aquí. A ver, ha encontrado el error. Aquí falta un 0. Aquí resultó que faltaba un 0. Sí, sería 1.056.000. Ese era el error. Entonces vamos a la calculadora. Eso es lo bonito de la calculadora. Simplemente agarramos y presionamos, ¿no? Entonces, esto de aquí, otra manera de guardarlo es simplemente presionamos control aquí y esto lo voy a guardar en la variable y es otra manera de guardarlo. ¿Ven? Ya está. Ahora vamos, eso es lo bonito de la calculadora. Vamos aquí. Simplemente metemos esto. Ok, perdón. Vamos otra vez. Cuando ya tengamos seleccionado la operación que queramos, presionamos Enter. Y hasta ahí ese es el polinomio característico. Entonces simplemente escribimos. Bueno, y ese es el polinomio característico, ¿no? Entonces vamos aquí, escribimos solve. No, no hay. Entonces simplemente escribimos solve ans igual a 0. Esto voy a realizarlo para la variable x. Bueno, aquí tengo que enter y aquí está. Si no me equivoco, estos son. Bien, probablemente haya existido algún tipo de error. Entonces, esta matriz está mal. ¿Sí? La solución de esta ecuación que hemos hecho es esta de aquí. Esta es la solución. ¿Sí? Aquí está. Esta va a ser la solución. Entonces, lo único que voy a hacer es copiarlo. Simplemente lo voy a copiar y voy a escribir la nueva matriz. Bueno, vamos aquí. Ha habido un pequeño error. Bien.
Y el nuevo tensor de inercias, el tensor de inercias principal, es decir, las inercias principales, eso también se puede hacer a partir del círculo de Moore, simplemente, que es lo mismo que calcular los esfuerzos principales. Ok, entonces aquí sería menos 5243.77. Aquí sería 1.04 por 10 elevado a la 6. Y aquí pues sería 1.056 por 10 elevado a la 6, ¿no? Y aquí tengo 0, 0, 0, 0, porque lo estoy diagonalizando. ¿Listo? Y este sería mi tensor de inercias. Obviamente este tensor de inercias está en unidades de kilogramo metro cuadrado. ¿Sí? Bien, hasta aquí lo único que hicimos es trasladar el tensor de inercias, es decir, con ejes paralelos. ¿Qué pasaría si yo lo roto? ¿Qué pasaría si yo roto mis ejes? Ese se llama la transformación por rotación, ¿sí? Lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer ahora. Es bastante sencillo, solo es aplicar una matriz, ¿sí? El teorema de Poisson de hecho, esto es más general todavía que los teoremas de Poisson, que también son para rotar los ejes, ¿sí? No hace falta, no hace falta, la verdad, conocerlos. Bueno, por conocimiento general está muy bien, pero lo que más se aplica es la transformación por rotación de manera matricial. Bien, esto es la transformación del tensor de inercias por rotación, ¿ok? Para transformar un solo elemento por rotación, digamos que yo conozco el tensor de inercias, pero solo quiero transformar un solo elemento. En este caso, un momento de inercia. Eso es un producto de inercia. Esta es la transformación para un producto de inercia y esta es la transformación para un momento de inercia. Digamos que tenemos este tensor y quiero calcular el momento de inercia respecto de, qué sé yo, un nuevo eje, le vamos a llamar I'. ¿Qué tal si yo quiero transformar un nuevo eje, que le vamos a llamar I', que va a ser, ojo, deben ser vectores unitarios, ¿ya? 1 sobre raíz de 3 en I más 1 sobre raíz de 3 en J más 1 sobre raíz de 3 en K. Fíjense que este es un vector unitario. Entonces, lo único que debo hacer es, este es el respecto del eje del cual yo quiero. Miren, ese es solo para un elemento, ¿ya? De aquí, si desarrollo esta expresión, van a ver que van a llegar al teorema de Poisson. Entonces, este va a ser mi nuevo eje de llegada, que lo quiero rotar. Entonces, lo único que debo hacer es escribir este vector como un vector columna. 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3, ¿no? Escribir la transpuesta y ok, es escribirlo como un vector columna y ya. Transponerlo y multiplicarlo y ya. Y así es como lo transformo. Esa es una generalización del teorema de Poisson y para los productos de inercia es primero para el eje 1 y el eje 2. Nada más, solamente es reemplazarlo. Entonces lo que vamos a hacer es rotar todo el tensor, porque esto es solo para un elemento. Entonces me conviene más para todos los elementos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vamos a recordar un poco de la matriz de transformación. No sé si recuerdan que la matriz de transformación por rotación es la matriz de cosenos directores, ¿sí? Esta es la matriz de cosenos directores. Si yo quiero rotar el tensor de inercias, lo único que debo hacer es calcular la matriz de cosenos directores, la transpuesta, multiplicarla por su transpuesta y bla, bla, bla. Observen algo. Este es mi espacio vectorial de partida, ¿ya? Eso es bien importante. Este es mi espacio vectorial de partida y este es mi espacio vectorial de llegada. Esta es la matriz. Porque si aquí estuviese el espacio vectorial de llegada y aquí de partida tendría que transponerlo. Entonces esta ecuación no se aplicaría, ¿sí? Entonces siempre del lado derecho debe estar el espacio vectorial de partida, IJK, y aquí debe estar el espacio vectorial de llegada, ¿ok? Entonces así es como deduzco la matriz de transformación, que ya la habíamos deducido anteriormente, y pues aplicamos esta ecuación, aplicamos que el tensor de inercias, la rotación del tensor de inercias va a ser igual a la matriz de transformación transpuesta por I por la matriz de transformación, que aquí bueno, está con el nombre de lambda, que es básicamente lo mismo, que yo lo he llamado T, ¿no? Bien, pasemos a resolver. Bueno, esto es lo más importante que deben recordar, ¿ok? Pasemos a resolver este problema. La matriz de inercia de un cuerpo rígido en un sistema coordenado fijo
fijo al cuerpo con su origen en su centro de masas es 4, 1, menos 1. Fíjense que esta matriz es simétrica, kilogramos por metro cuadrado. Determinar el momento de inercia respecto de un eje que forme ángulos iguales con los tres ejes coordenados originales. Bueno, a ver, volveremos a leer. El momento de inercia respecto de un eje que forme ángulos iguales con los tres ejes coordenados. ¿Ok? Entonces me pide el momento de inercia respecto de un eje. En otras palabras, digamos que yo tengo aquí, en otras palabras, digamos que yo tengo aquí perdón, este va a ser I, sería J y K. Me pide el momento de inercia respecto de un eje que forme ángulos iguales con los tres ejes coordenados, ¿ok? Este vector, bien, para eso lo que yo debo hacer es aplicar, como solo me pide un valor, entonces aplicamos la fórmula para el momento de inercia. Esta ecuación de aquí. Esto es solo para un valor. Esta de aquí es para todos los valores, rotar todo el tensor. ¿Sí? Bien, como me pide el momento de inercia respecto de un eje, entonces para que formen ángulos iguales, los cosenos directores deberían ser los mismos. Y además, la suma del cuadrado de todos los cosenos directores es igual a 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, ya está. Ahora, como aquí ya tenemos el vector unitario, ¿no? Bien, ahora, para hallar los ángulos que van a formar, la suma del cuadrado de todos los cosenos directores deberían ser 1, ¿no? Ahora, todos los ángulos son iguales, por lo tanto, me dice que forman ángulos iguales con los tres ejes. Entonces, reemplazamos y hallamos que el coseno de alfa vale 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, mi vector unitario va a valer, listo, por lo tanto, aquí está el valor de mi vector unitario, ¿no? Coseno de alfa, alfa 1, alfa 2, ¿no? Perfecto. Ahora, miren que aquí ya tenemos, vamos a aplicar la ecuación. El momento de inercia respecto de un eje que forma ángulos iguales, bien, simplemente va a ser, a ver, aquí nos falta algo, ¿no? Sí, nos falta algo de aquí. Como ya tenemos el valor, entonces es el vector unitario E, por si acaso, va a ser igual, esto lo minimizaré, va a ser igual a 1 sobre raíz de 3 en I, más 1 sobre raíz de 3 en J, más 1 sobre raíz de 3 en K, ¿verdad? Listo. Esto, si lo escribimos de forma matricial, el vector E simplemente va a ser 1 sobre, bueno, creo que la mejor manera de escribirlo, como todos son iguales, lo podemos dejar así. 1 sobre raíz de 3 y aquí 1, 1, 1, ¿verdad? Claro, porque todos son iguales. Y esto va a ser. Entonces aplicamos la formulita. Como solo me pide un valor. Eso es cuando me pide un valor. ¿Sí? Entonces tenemos, ya está, ¿no? Bien, aplicamos la fórmula, la transpuesta, lo transponemos. Bueno, aquí ya sería 1 sobre 3, porque aquí tengo un raíz de 3 y un raíz de 3, ¿no? De esos dos. Entonces, aquí se queda un tercio. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y me queda este valor. Esta es la inercia respecto del eje E. Nada más. Este es el momento de inercia. ¿Ven? Solo es aplicar la fórmula. Bueno, ya saber de dónde viene ya es responsabilidad también de ustedes. Bueno, realmente, realmente es mi responsabilidad, pero estamos un poquito cortos de tiempo, ¿sí? Ya, se puede demostrar esta ecuación, pero por el momento deben saber que esta es la manera de calcular. Para un producto de inercia, fíjense que son distintos. Miren, aquí son iguales, pero los vectores unitarios son distintos. ¿Por qué? Porque me pide el producto de inercia respecto del eje U, B. Vayamos al siguiente inciso. Me dice, el tensor de inercia si el sistema coordenado original se rota 30 grados en sentido antihorario alrededor del eje Y. Bien, calculemos eso. Calculemos el nuevo, el nuevo espacio vectorial de llegada. Ok, eso es lo que me pide, ¿no? Si yo roto el eje Y, respecto del eje Y, lo roto 30 grados, ¿no? Entonces voy a obtener esto, 30 grados, 30 grados, 30 grados. ¿Sí? Digamos que aquí está Y. Ya. En este caso esto sería Z, ¿no? Cabe recalcar que X por Y siempre debe dar Z. Obviamente vectorialmente hablando, es decir, Y por J debe dar K, entonces Z necesariamente debe apuntar a este lado.
Entonces, si esto lo volteamos, es decir, le damos una vueltita, vamos a obtener esto. Este es mi eje original, K por I. Y mi espacio vectorial de llegada va a ser este. ¿No ve? ¿Al qué voy a llegar? Rotado 30 grados. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, yo debo obtener la matriz de transformación. Ya lo hemos hecho varias veces esto. Ok. Entonces, miren, simplemente va a ser mi espacio vectorial de llegada I va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio de K. J se mantiene. Y bien, si reordeno esto de esta manera, si reordeno esto va a ser, esta matriz va a ser mi matriz de transformación por rotación. Lo único que debo hacer ahora es simplemente reemplazarlo en esta ecuación. Y obtengo el nuevo tensor de inercias. Nada más, eso es lo único que yo debo hacer. Aquí está, ¿no? El momento de inercia respecto a un eje ya rotado va a ser igual a la transpuesta de esta matriz por el tensor de inercias que ya lo hemos obtenido por la matriz de transformación, ¿no? Y aquí, bueno, esto se los dejo de tarea, simplemente hacer una operación de matrices, lo meten en la calculadora y ya. Ya, bien, este inciso, si la velocidad angular del cuerpo rígido es, bueno, aquí falta un dato, tendré que revisarlo. Ya, esta parte lo dejaremos para la siguiente clase, para la dinámica del cuerpo rígido, ¿ok? Que básicamente lo único que tenemos que hacer es que, ¿recuerdan la ecuación de física 100? ¿No? Simplemente que el momento es igual a la inercia por la aceleración angular, ¿ok? Entonces creo que aquí hay un pequeño error, creo que hay un error, creo que está mal plantada esta parte. Entonces, simplemente va a ser que el vector momento va a ser igual a el tensor de inercias multiplicado por el vector aceleración angular. Son similares, simplemente su forma matricial. Entonces, como ya tengo el tensor de inercias y la aceleración angular, que creo que está mal plantado esta parte, ¿sí? Como ya tengo la aceleración angular, reemplazo aquí, con esto puedo calcular cuál va a ser el vector momento. Y eso sería todo, compañeros.